Sed todos muy bienvenidos a una nueva edición del Foro Hosteltour, si no se me cae la cosa. A esta nueva edición del Foro Hosteltour, la 15ª en esta ocasión, celebrando además también, como ya habéis podido ver, el 25º aniversario de Hosteltour. 25 años de información turística con rigor y con profesionalidad, y qué mejor que hacerlo con un encuentro como este, con más de 500 amigos acompañándonos, además en una nueva ubicación como esta, en este fantástico Teatro Goya que nos acoge hoy aquí. Inaugurando pues una nueva etapa y afrontando también nosotros ese nuevo ciclo, que es el que pone título al foro de este año. Un ciclo que, como venimos viendo, no tiene por qué ser sinónimo de crisis, las cifras no lo indican así, pero sí de un nuevo escenario global y un nuevo escenario también local. Una nueva regla de juego, una nueva competencia, en definitiva, un nuevo entorno. En las próximas horas vamos a sobrevolar las grandes tendencias que ganan peso en este nuevo ciclo y que ya estamos afrontando. Vamos a hablar de riesgos globales, vamos a hablar de economía, vamos a tener alguna previsión económica también, de las lecciones que nos dejó la crisis anterior, de nuevos clientes o de nuevos modelos de negocio. A nivel global, este año 2019 se cumplen 10 años de crecimiento económico ininterrumpido. España no salió de la crisis hasta el año 2014, pero ahora nuestra industria turística está finalizando un ciclo de 5 años de fuerte expansión y se prepara, como digo, para vivir una nueva época dominada por algunas incertidumbres que ya están visualizándose en el horizonte. La economía mundial crecerá a un ritmo del 3,3% este año, pero la OCDE ya ha rebajado las previsiones de crecimiento para la zona euro al 1,1%, la zona donde se encuentran nuestros principales mercados emisores. Aunque también es cierto que la economía española mantiene un crecimiento positivo del 2,2%, también lo es esa tendencia a la baja que se observa en los últimos años, si bien no es ni tan acentuada ni tan pronunciada como se ve en ese mismo gráfico. Y todo esto que estamos hablando se plantea además en un escenario dominado por unos riesgos globales, de los que vamos a poder hablar, y con unas repercusiones locales de esos riesgos globales. En los últimos años hemos visto cómo cuestiones como el terrorismo, los conflictos bélicos, el precio del petróleo, fenómenos climáticos extremos, el aumento de las temperaturas por el cambio climático, crisis económicas en otros territorios, todo eso ha tenido repercusiones directas y a menudo inmediatas sobre la industria turística. Basta pensar, por ejemplo, y todos somos conscientes, de que la llegada de turistas extranjeros a España en los últimos 10 años se ha incrementado un 57%, precisamente en esa etapa en la que nuestros destinos competidores pues, estaban sufriendo, ¿no? O como un fenómeno también aparentemente global y ajeno, como puede ser el del cambio climático, afecta negativamente a la industria turística. Y con un ejemplo eso se puede ver bien claro, las cada vez más frecuentes olas de calor que estamos viviendo en el norte de Europa impactan directa e inmediatamente en una menor emisión de turistas hacia nuestros territorios, ¿no? Como decimos, son fenómenos globales, pero con repercusiones locales. ¿Y qué hay del turismo en el mundo y el turismo en España? El año pasado se contabilizaron en todo el mundo 1.400 millones de turistas internacionales y para este año la OMT ya prevé un incremento entre el 3 y el 4%. Y en España se producirá también un incremento en la llegada de turistas internacionales entre enero y junio aproximado de un 5,7%, pero las pernoctaciones hoteleras no acompañan ese crecimiento y están previstas en torno al 0,8%. Pero en España, y lo vemos también, tenemos alguna lección aprendida ya. Un total de 8.860 millones de euros se han invertido en la hotelería española durante los ejercicios de 2017 y 2018 para el reposicionamiento de esa planta hotelera. Y así lo atestiguaba, por ejemplo, Raúl González cuando hablaba del posicionamiento que tienen las empresas que ya han abordado esos deberes en la época de bonanza, o como por ejemplo indicaba también Martí Sarrate, presidente de ACABE, cuando hablaba de las agencias vacunadas en la época de crisis y que están más preparadas para afrontar ese nuevo ciclo. Un nuevo ciclo también que presenta unos nuevos clientes, porque el cliente que surge tras la crisis y que todavía se mantiene es muy diferente al de la época anterior a la crisis. Un ejemplo lo vemos en cómo ha abrazado las nuevas tecnologías. El 71% de los viajeros ya están realizando las búsquedas a través de su móvil. Y el año pasado era, entre comillas, solo el 56. Solo el 56 al 71 en un año es un 30% más de viajeros que buscan su primera información en su móvil. Pero sobre todo,
Bueno, y al mismo tiempo digo, en España también tenemos un mercado emisor que tras el bache de la crisis, y lo vemos bien claramente en esta gráfica de la derecha, no ha dejado de crecer. Los pagos de los viajeros españoles en el extranjero alcanzaron los 21.900 millones de euros el año pasado, muy por encima de las cifras precrisis que vemos y que estaban en torno a los 12-14.000 millones de euros. Pero sobre todo, ese nuevo cliente lo que ha traído también son nuevos modelos de negocio. Estos últimos años hemos asistido a un boom y a una consolidación de muchos de ellos en el sector turístico, liderados sobre todo por todos aquellos que están en el ámbito de la intermediación tecnológica y en particular en el ámbito del alojamiento. Es muy importante destacar esto porque esas nuevas pautas de consumo del turista digital abren un nuevo escenario para las empresas del sector turístico, pero al mismo tiempo esos hábitos a la hora de buscar y reservar esos viajes implican riesgo para aquellos actores que no alcancen la velocidad adecuada para adaptarse a esas nuevas tendencias del turista. Pero los cambios que estamos viendo no afectan única y exclusivamente a la distribución o al producto, sino que lo hacen también a su gestión. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, con la expansión de la actividad de los fondos de inversión y de las SOCIMIs en los últimos años. España cerró el año pasado, el año 2018, con el mejor registro de inversión hotelera de su historia. 4.810 millones de euros. 5 años antes, y lo vemos también en esta gráfica, era de menos de 800 millones de euros. Es un gran cambio. De todo eso y mucho más vamos a hablar en las próximas 3 horas aproximadamente. Para ello, hoy nos acompañan algunos de los más importantes directivos y empresarios de distintos segmentos del sector turístico que nos desvelarán cuáles son esas estrategias que ellos están planteando para este nuevo ciclo. Contamos también con 4 de los más importantes fondos de inversión que nos hablarán de su creciente papel protagonista en el sector turístico y también, y como ven, contamos con la presencia de 2 grandes protagonistas de la industria turística y financiera, no solo española, sino europea y mundial, como son Jordi Gual, presidente de CaixaBank, y Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló. Ellos nos van a aportar ese marco de conocimiento macro que tanto valor tiene para el momento en el que estamos viviendo y también para iluminar un poco las mesas que van a tener continuidad a partir de esta primera charla. Don Jordi, Simón Pedro, muchas gracias. Y yo querría en primer lugar, y para ir acercándonos un poco a lo concreto y al sector turístico, comenzar por lo general, por la situación macroeconómica, luego ya nos acercaremos más a la parte de la industria turística. Varios analistas, Willis Towers Watson, por ejemplo, que también lo tenemos hoy aquí presente, o Oxford Analytics, advierten de que los principales riesgos no son riesgos económicos, sino son riesgos macroeconómicos. Y de hecho los identifican. Hablan de extremismo y populismo político principalmente. Y otros analistas marcan 3 riesgos coyunturales. La guerra comercial, por ejemplo, Estados Unidos-China, que estamos viendo en estas últimas noticias cómo está afectando ya a temas tan mundanos como son los móviles, ¿no? El tema del Brexit, 3 años después del referéndum, seguimos todavía en esa incertidumbre, y también el descontrol inmigratorio. ¿Están ustedes de acuerdo en que los grandes riesgos que se ven en el horizonte son geopolíticos más que económicos en sí mismos? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este prestigioso foro. Es un placer debatir con mi amigo Simón Pedro sobre los retos que tiene el sector turístico y el contexto, el entorno en el que evoluciona dicho sector. Y luego para CaixaBank y como presidente del banco, mi presencia hoy aquí es una muestra, una pequeña muestra del enorme compromiso que nuestra entidad demuestra con el sector, que se ha plasmado recientemente, hace poco tiempo, pero ya en plena actividad, con la creación de una división especializada, Hotels and Tourism, Hoteles y Turismo, precisamente para atender las necesidades específicas que tiene este sector. Y por tanto, encantado de estar aquí y compartir un rato debatiendo el futuro del sector en el marco de un mundo que cada día que pasa es más complejo. Estoy de acuerdo con el diagnóstico. Yo vengo del mundo de la macroeconomía y el mundo de la macroeconomía no está mal. Y en cambio lo que sí se ha deteriorado es el entorno geopolítico. Yo quisiera enfatizar que ese deterioro debemos confiar que es temporal y que en parte es atribuible
a los daños causados por la gran crisis financiera y sus consecuencias en los sistemas económicos occidentales, que han provocado inseguridad en la población, que han provocado durante un cierto tiempo recesiones duras y que por tanto han permitido a actores políticos extremistas ganar cuota de mercado en el mercado político con unas propuestas que desde la perspectiva del bienestar social claramente no son positivas y que confiemos que no llegarán a buen puerto. Es decir, las guerras comerciales, el proteccionismo, el aislacionismo, el freno a la integración europea, todos son fenómenos atribuibles a estos movimientos políticos radicales de izquierda o de derecha que atienden a las inseguridades que se ha generado en la población por estos años de dura crisis económica. Por tanto, yo confío que estos movimientos extremistas no fructifiquen y que sean por contra fuerzas de centro moderadas con políticas económicas creíbles y sostenibles las que ocupen posiciones de poder y por tanto frenen ese riesgo geoestratégico que sufrimos. Riesgo que por otro lado está ahí, pero que no está incidiendo de manera muy sustancial en el crecimiento económico. Algo sí en el comercio. En el comercio internacional esto no es beneficioso. Y creo que estamos a tiempo de detener esa involución en el proceso de cooperación e integración internacional. Pedro. Bueno, igual que Jordi, es un placer para mí estar aquí. Agradezco, Manolo, la invitación. Y hoy, y mucho más con estos temas, el protagonismo es de Jordi, quien sabe de esto, ¿no? Yo ya le dije a Manolo cuando me invitó que me parecía que yo debería estar más sentado entre el público que no compartiendo escenario. Tengo la suerte de conocer a Jordi desde hace más de 10 años y el de haber podido aprender mucho durante todo este tiempo y por lo tanto casi es una posición difícil la mía. Por lo tanto, probablemente en todos estos aspectos de ámbito macro y general poco voy a poder aportar y quizás sí voy a intentar matizar o llevar al terreno de cómo interpreto yo en el ámbito turístico lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Empezando quizás por una obviedad, y es que el mundo es cada vez más pequeño y que por lo tanto cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo tenemos que pensar sobre ello, tenemos que reflexionar sobre ello, tenemos que estar seguros de que puede tener un impacto sobre nosotros e intentar que ese impacto se convierta en una oportunidad para todos y cada uno de nosotros. Se ha mencionado, por ejemplo, el tema de los movimientos migratorios, de la migración, de la situación geopolítica, y yo he traducido eso en qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y en el caso de Barceló, el año pasado, el país donde más invertimos fue Marruecos. Yo estoy convencido que todas las empresas turísticas españolas, todas las empresas españolas, todas las empresas europeas deberían asumir el reto de invertir en la ribera sur del Mediterráneo, desde donde se genera, como sabéis, un drama personal y social prácticamente todos los días, y donde el turismo, como también desgraciadamente sabemos, es atacado, puesto que supone una de las grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, de crecimiento y desarrollo social para toda esa parte del continente, y creo que nosotros tenemos un papel a jugar. Tenemos que invertir allí, tenemos que ayudar que haya empleo, que la gente desee quedarse en sus países, que no sea su única alternativa a la inmigración y muchísimo menos lo sea la emigración ilegal. Y por lo tanto yo intento traducir algunas de
de estas grandes cuestiones que se nos plantean hoy en día como una oportunidad para ejercer con responsabilidad un trabajo en las empresas en las que yo creo que debemos impulsar y tener un papel cada vez más importante y más relevante cara al futuro. Simón Pedro, aterrizando, ¿no?, esa cuestión, por ejemplo, del impacto del fenómeno migratorio en la economía y cómo es aprovechado muchas veces por esos fenómenos populistas políticos. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer? Simón Pedro hablaba un poco de la parte turística, pero la gran empresa a nivel general europea puede trabajar de alguna forma en esos países para contribuir a una reducción de ese flujo y, por lo tanto, también contribuir a que no se aproveche eso como una estrategia más por parte del populismo? Sin duda, sin duda. La empresa y la gran empresa tiene que ir, y así lo hacemos en CaixaBank, mucho más allá de la obtención del beneficio, puesto que constituye un organismo dentro de nuestra sociedad fundamental en la vida de las personas e incide de manera dramática en el bienestar social. Las empresas tienen que ganar dinero, pero cumplen además una función social. En la Caixa, en CaixaBank, esto lo tenemos claro desde nuestra fundación. Y lo cumplimos, por un lado, cuando en todo el territorio español, ahora también en Portugal, estamos cerca de la gente, proporcionando en tiempos duros como los de la crisis pasada apoyo a la cohesión social, y esto ya ayuda a mitigar el impacto de los populismos, puesto que contribuye a reducir las desigualdades y a mejorar la cohesión. Y cuando hablamos del extranjero, en este caso del norte de África, también somos activos ahí. Por ejemplo, cuando hablabas, Simón Pedro, de Marruecos, nosotros tenemos 3 sucursales en Marruecos que ayudan a empresas españolas establecidas allí a desarrollar sus negocios y también a empresas locales. Tuve la oportunidad hace 3 meses de estar y de ver en directo, ¿verdad?, nuestra actividad allí, nuestros empleados, y cómo algunos de aquellos empleados eran personas que habían emigrado de Marruecos a España de primera o segunda generación y con nosotros habían vuelto al país de origen y ayudaban a generar riqueza y empleo en dicho país. Por tanto, la función de la gran empresa y de la mediana y pequeña también, pero la gran empresa tiene más responsabilidad. La función social es clara y pienso que además la debemos asumir porque los extremismos son, antes lo he dicho y ahora lo diré de manera distinta, el resultado de una cierta deslegitimación del sistema económico del cual nos dotamos hace 40 años. También del sistema político, pero yo no estoy para hablar de política, yo estoy para hablar de economía y de empresa, ¿no? Por tanto, hay cierta crítica al sistema de economía de libre mercado, que es un sistema que necesita de la participación activa de las empresas en generar bienestar más allá de lo que es la cuenta de resultados, que también hay que atenderla, naturalmente, pero tenemos obligaciones que van más allá. Sí, a mí me parece muy interesante ese compromiso mayor como consecuencia del tamaño de las empresas, ¿no? Creo que de forma que va creciendo una empresa va añadiendo responsabilidades y pensar más allá de la obtención de un resultado positivo, que obviamente es condición necesaria, pero probablemente ya no es suficiente para el desempeño que nos exigen las sociedades actuales y que seguramente nos exigirán cada vez más en el futuro. Esos nuevos compromisos, y para seguir por un momento con el ejemplo de Marruecos, pues probablemente implican unos mayores riesgos para esas empresas de un determinado tamaño. Tiene mayor riesgo invertir en Marruecos que invertir en España.
Probablemente, por lo tanto, hay que exigir antes a las medianas y grandes empresas a que hagan esa inversión, a que no lo hagan las pequeñas empresas que están iniciando su actividad o que tienen un determinado tamaño. Eso va a exigir al mismo tiempo, al menos nosotros lo interpretamos así, que la asunción de mayores riesgos geográficos y geopolíticos como consecuencia de esta visión, a que tengamos cada vez un balance más saneado, ¿no? Nosotros hemos decidido que queremos seguir creciendo, que queremos impulsar nuestra presencia en el mundo, pero que lo vamos a hacer, pues, lo siento, Jordi, prácticamente sin deuda, ¿no? O prácticamente sin deuda financiera neta, que eso implica que probablemente sigamos teniendo deuda financiera bruta, pero que una vez descontado nuestra posición de tesorería, eso prácticamente queda eliminado. No, interrúmpeme, por supuesto. No, pero tu comentario... creo que te va a hacer una oferta. Que tu comentario me parece muy oportuno. El sector financiero debe ser el primer interesado en la salud financiera del sector empresarial. Y por tanto, lo que no podemos permitirnos en España es repetir los errores del pasado, un pasado en el cual tuvimos un crecimiento acelerado, excesivo, apalancado, con escasa salud financiera. Y luego vino la resaca. Por tanto, totalmente a favor de la aportación de recursos propios al crecimiento, porque hay que equilibrar las masas del balance. O sea, que es un comentario que suscribo. En la próxima resaca no subáis los tipos de interés a quienes pagamos los créditos, ¿eh? Bueno, no entremos en... Tampoco nos pasemos. Además, si quieres hablamos de subir los tipos de interés, pero nos haría falta tener más contertulios, ¿eh? Sí, porque ¿no? dependen de otros parámetros. Precisamente, aunque Jordi ha dicho, no estoy aquí para hablar de política, tengo una más de política, pero va en un marco más global, ¿no? En el foro de Davos se habla de inacción política, ¿no? Y de alguna forma también se habla de falta de liderazgo político. De hecho, hay una frase del FMI que dice literalmente: los riesgos globales se están intensificando, pero falta voluntad política para abordarlos. ¿Lo comparten ustedes realmente? Yo creo que voluntad, a ver, la hay. Lo que ocurre es que el mundo ahora es multipolar y, por tanto, conseguir confluencia de intereses, pactar está siendo más difícil de lo que lo era en el pasado. Y, por tanto, uno puede quejarse de los liderazgos, bueno, tal vez, pero son más actores en juego, hay más variables, el mundo de los datos, de Internet, ha cambiado los parámetros en los cuales trabajábamos antes y ha creado más inseguridad que produce que estén en el estrado internacional actores que tienden a cerrarse en sí mismos, ¿no? Al proteccionismo. Por tanto, es un mundo más difícil, debemos redoblar el empeño en negociar, en pactar, en acordar. Y que no se rige por la lógica empresarial, que a veces es un poco más entendible. No, bueno, la lógica política es distinta, es una lógica más regida por el poder o por las convocatorias electorales, pero en definitiva yo me resisto, yo soy una persona constantemente optimista y simplemente lo que tenemos es un mundo más complejo en el cual es más difícil avanzar en los acuerdos. Pero con persistencia se conseguirá. Yo también soy optimista, que creo que todos los empresarios lo somos. Yo, sin embargo, no creo que el problema en el mundo sea que no hay o que falta liderazgo o que falta acción política. A mí lo que me temo es que en determinadas ocasiones lo que tenemos es líderes que se pasan o que toman demasiadas acciones, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que necesitamos es mejores líderes, mejores acciones políticas, pero no necesariamente lo que tenemos es una ausencia de liderazgo o de acción política. Probablemente algo que ya se ha mencionado, muy relacionado con las guerras comerciales, son más resultado de un exceso
de acción política y de liderazgo político que no de la actuación correcta ni de la prudencia en la actuación política, ¿no? Por lo tanto, yo que soy optimista, sí que creo que los empresarios debemos hacer un esfuerzo para, otra vez, me preguntamos en qué podemos contribuir nosotros. Pues lo he dicho en muchas ocasiones, los empresarios tenemos que intentar dar ejemplo, las organizaciones empresariales tienen que ser modélicas, quienes están al frente de las mismas deberían tener un carácter ejemplar, porque solamente si nuestros representantes pueden llamar la atención sobre la actuación de otros, lo van a poder hacer con la suficiente fuerza, contundencia y convicción si ellos no han incurrido en los mismos excesos, fallos o defectos que en muchas ocasiones criticamos de forma incorrecta o injusta a otras instituciones del ámbito político, institucional o público en nuestro país. Cuando hablamos, una última cuestión de este bloque más macro, ¿no? Y más geopolítica, cuando hablamos de geopolítica, ¿no? Hablamos de geo, hay un gran tema, o por lo menos desde mi punto de vista, que en muchas ocasiones se olvida, lo que pasa es que desgraciadamente está cada vez más en la agenda, ¿no? Que es la cuestión del cambio climático y sus consecuencias. Y lo estamos viendo solo a nivel turístico, estamos viendo en ubicaciones donde, por ejemplo, vosotros, Simón Pedro, tenéis establecimientos, especialmente tema de Caribe, ¿no? Por ejemplo, vemos huracanes cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes, el tema del sargazo, por poner un ejemplo, hablábamos de Europa y las repercusiones de las olas de calor en el norte de Europa y cómo se contraen los flujos de turistas. ¿Están ustedes en unos comités de dirección y en unas reuniones seguramente a un nivel altísimo, que muchos de los que estamos aquí no somos capaces de imaginar cómo deben ser esas reuniones? ¿El cambio climático es un tema de agenda y se toma en serio, o realmente es una cosa que está ahí, que sí, que se habla, se dice y tal, pero no se están tomando decisiones de calado importante? Simón Pedro. Yo creo que está ahí, y lo único que creo es que llegamos tarde y no actuamos todos con la suficiente convicción o con la suficiente contundencia. Por lo tanto, creo que nos toca correr más de lo que hemos corrido en estos últimos años, y que el ámbito privado y el ámbito público deben aunar fuerzas en este terreno, puesto que la batalla es inmensa, ¿no? El problema es mayor, y por lo tanto deberíamos superar diferencias y asegurarnos que todos trabajamos en una misma dirección, asumiendo compromisos cada vez mayores. Ahora vamos a cumplir todos los que estamos obligados a ello con la obligación de la información no financiera que debemos publicar, y ahí vamos a poder ver qué están haciendo las compañías, qué estamos haciendo las empresas. Nos podremos, afortunadamente la información va a ser pública, nos podremos copiar también en eso para que las cosas vayan mejorando, para que busquemos siempre la mejor actuación en este ámbito de preocupación, y deberíamos asegurarnos también que en el ámbito público se actúa en ese terreno con ese mismo convencimiento y con unos plazos cada vez más acelerados. Yo solo añadiría que el cambio climático es un ejemplo clásico de un fenómeno global en el cual es difícil conseguir cooperación internacional, porque los ajustes para reducir el cambio climático conllevan unos costes, y más de un actor internacional confía que el coste lo asuma el vecino. Y por tanto es un problema de aquellos que antes decía complejo, en el cual es difícil conseguir cooperación internacional. Nuestro sector, el financiero, no está directamente afectado, tanto como el turístico, puesto que en el turístico tienes
cambios de patrones territoriales, tienes el tema de los viajes y los medios de transporte y la contaminación asociada. Pero en nuestro sector puede, quiere y está contribuyendo de manera decisiva, y en CaixaBank estamos especialmente activos tanto a nivel de consejo como del comité de dirección, asumiendo un papel importante en la medida en que somos financiadores de las inversiones necesarias para gradualmente, pero con decisión, pasar a una economía baja en carbono. En este sentido es crucial también el papel del sector público como catalizador de este proceso, en la medida en que nos diga a los financiadores y a los actores qué es verde, qué no es verde, qué es marrón, qué no es marrón. La taxonomía de inversiones que cualifican como bajas en carbono. Ya hacemos acciones, pero más clarificación en esta línea ayudaría a que la inversión en activos bajos en carbono mejorase. En toda la cadena de la actividad turística yo creo que todos y cada uno de los componentes ha actuado en los últimos años y seguirá mejorando. Nos vamos a una agencia de viajes, hoy es mucho más difícil que en el pasado encontrar papel. Se ha sustituido. Probablemente en las agencias de viajes podrían aprender algo de los hoteles en eficiencia energética. Seguramente el esfuerzo que han hecho las compañías aéreas y obviamente los fabricantes de aeronaves para tener unos consumos mucho más eficientes en los viajes, eso está a la orden del día. Todo lo que se plantea en reciclaje de todos los productos que componen nuestro servicio en el negocio hotelero, estamos pensando continuamente en cómo mejorar. Yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, pero creo que debemos seguir pensando, debemos seguir dedicándole cada vez más análisis y después acción a toda esta situación que realmente es preocupante. Si acercamos ahora el foco ya a la parte de economía y sobre todo de la economía española, el Banco de España prevé un crecimiento del 2,2% para este año, del 1,9% para 2020 y del 1,7% para 2021. Ustedes ya se han declarado optimistas. A mí me gustaría si pudiéramos ir un poquito más allá y concretar un poco más. Hay un moderado optimismo, ¿no? Es decir, hay un diferencial con respecto al crecimiento de Europa, evidentemente, pero es un crecimiento cada vez menor. Pero si tuvieran que hacer algunas previsiones sobre la economía española para el próximo bienio o incluso un poquito más allá, ¿cuál sería esa visión que podrían aportarnos? Bueno, desde CaixaBank tenemos este año una previsión de crecimiento del 2,3%. Y por tanto el año que viene creo que también es 1,9 como el Banco de España, y por tanto es un contexto de aterrizaje suave hacia la senda, hacia el potencial de crecimiento de nuestra economía, y por tanto es un horizonte de estabilidad, del cual me quiero congratular. Yo pienso que si algo aprendimos de los años pasados es que el crecimiento excesivo también puede ser muy perjudicial, y por tanto es bueno un crecimiento equilibrado, un crecimiento en el cual tanto el consumo como la inversión en muchos sectores crezca de manera sostenida, y un crecimiento en el cual el sector exterior esté en posición positiva, como ha ocurrido en España en los últimos 5 o 6 años. Por tanto, soy optimista, pero con razón, es decir, con fundamentos. La economía española, por cierto, en un entorno de situación política compleja de los últimos 3 años, ha continuado en velocidad de crucero por encima de la economía de la zona euro, de manera clara, incluso cuando se llega a este punto de desaceleración, en parte por los vientos de cola de los que gozamos, pero en parte por las reformas que se hicieron en su momento. Se sigue generando empleo de manera sostenida, por encima del 3%, bajando la tasa de paro, y poco a poco se van reduciendo los desequilibrios de las cuentas públicas. Para mi gusto,
Sería mejor ir un poco más rápido en la corrección de esos desequilibrios, pero ya se ha salido del procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, la Unión Europea ha dado su visto bueno a las cuentas públicas. Tener las cuentas públicas saneadas permite a la economía española, y por esto el esfuerzo ahí tiene que continuar, tener pues, un colchón por si vinieran malos tiempos. Es preciso avanzar en las reformas que se iniciaron y de este modo potenciar una economía que ya ha demostrado ser más abierta y por tanto más competitiva estos últimos años, ser más diversificada y contar con varios sectores fuertes, uno de los cuales es el sector turístico. O sea que soy optimista, hay que mantener los ojos muy abiertos porque esta es una economía absolutamente integrada financieramente y en términos de economía real con el resto del mundo y por tanto si le pilla un resfriado a Estados Unidos, pues a nosotros nos puede coger también un resfriado, no más, ¿eh? Vale. Y por tanto las circunstancias pueden cambiar, de ahí que sea bueno hacer los deberes, poner la casa en orden y especialmente tanto el sector público como el sector privado equilibrar las cuentas. El sector privado ya ha hecho un enorme esfuerzo de desapalancamiento, de saneamiento empresarial, también el sector financiero y por tanto está en situación sostenible, pero como el mundo es turbulento es mejor continuar esa tarea de sanidad financiera, como decía antes Simón Pedro. A mí si a los norteamericanos, estadounidenses y canadienses pillan un constipado, a mí me da una neumonía, por lo tanto casi vamos a cruzar los dedos para que no sea así, ¿no? Pero hablando de España, yo no puedo añadir nada a lo que dice Jordi respecto a que se está produciendo un aterrizaje suave en nuestro crecimiento económico. Mi preocupación está más en el medio plazo, en el largo todos calvos, ¿no? En el medio plazo yo no estoy viendo cuál va a ser el modelo, las vías de crecimiento para los próximos años, ¿no? Yo creo que estamos frente a una cierta estabilidad como mínimo para un par de años en el ámbito político, mucho más después de las elecciones del próximo domingo, y yo creo que debería hacerse un esfuerzo de reformas en el ámbito público que impulsaran la actividad empresarial y sobre todo que motivaran mucho más allá de lo que parece que va a ser un escenario de tipos bajos por un periodo todavía largo de tiempo, que la inversión empresarial se fuera a producir de una manera creciente en los próximos años y no decreciente como yo me temo que nos va a ocurrir si nuestro crecimiento sigue bajando, ¿no? Por lo tanto, yo tengo más preocupación para el medio plazo, porque no veo que haya una preocupación o un debate suficiente en el ámbito público respecto a las reformas necesarias para poder seguir teniendo una economía española competitiva, y creo que lo del déficit público, a pesar de su reducción, ayer por casualidad estaba ayudando a uno de mis hijos, a mi hija mayor, a acabar un trabajo de la universidad, y le preguntaba, oye, ¿tú sabes cuánto es un 3% de déficit público? Y evidentemente no lo sabía, ¿no? Y yo dije, es que son 30.000 millones de euros. Es que hay que poner un poquito las cosas en contexto. El déficit público español en términos absolutos es grandísimo y además cada vez que se oye que hay un problema, la reacción es siempre se necesita más dinero. Yo no veo en el ámbito público ese ejercicio constante que pedimos en el ámbito privado respecto a ¿estamos gastando bien? No es siempre los problemas se resuelven con más dinero. En muchas ocasiones los problemas se resuelven gastando mejor. Y yo ya sé que buena parte del presupuesto público se va al ámbito social,
pero incluso en el ámbito social yo creo que debería poderse hacer un análisis mucho más en profundidad de que lo fundamental no es siempre gastar más, sino que lo fundamental es gastar mejor lo que ya gastamos. Decía antes Jordi, cuando hablaba de ese crecimiento desaforado que existió en la economía española antes de esa crisis, ¿no? Y como luego eso todavía empeoró la crisis aquella. Esta es una pregunta, a ver si podemos responder prácticamente con dos conceptos, ¿no? ¿Qué lecciones nos dejó esa crisis? ¿Qué estamos haciendo bien con respecto a eso para esta etapa en la que estamos ahora entrando? ¿Y qué deberíamos hacer mejor? No sé si a lo mejor el tema del déficit es una parte de las respuestas implícitas, pero por poner dos conceptos de lo que realmente nos enseñó aquella crisis y se está haciendo bien en la empresa, en la política, da igual, y qué deberíamos mejorar. No, antes lo he anticipado. Especialmente lo que aprendimos es que no se puede vivir por encima de las posibilidades de uno. El crecimiento tiene que basarse en la generación de riqueza y no excesivamente en el apalancamiento, público o privado. Por tanto, las explosiones de crédito o de financiación del déficit público, cuando el dinero está barato y accesible, no son buenas y, por tanto, la regulación de los sectores debe atender y el comportamiento de los supervisores y el ciclo político en la financiación del gasto tiene que atender a ese equilibrio para que la economía crezca lo que puede dar de sí y no más allá. Esto lo hemos aprendido. Estar en el marco de la Unión Europea y de la zona euro impone al sector público y en parte al sector privado unas restricciones de comportamiento muy bienvenidas, porque a gastar todo el mundo está dispuesto y por tanto que tengamos una restricción presupuestaria que hemos asumido como sociedad que nos viene de la pertenencia a la zona euro, eso es positivo. Eso es positivo porque si no, no habría disciplina. Y la experiencia demuestra que el crecimiento a largo plazo de las economías y por tanto el progreso y el bienestar de las sociedades se fundamenta en la generación de riqueza real mediante una buena administración, a la que hacía mención antes Simón Pedro. Yo creo que esa lección se ha aprendido bastante y estamos viendo un patrón de comportamiento mucho mejor en la expansión actual, que es más moderada, pero no pasa nada. Mejor que sea más moderada. Y si de paso podemos mejorar, hacer reformas de oferta que apoyen que nuestro potencial a largo plazo pues mejore y sea de un crecimiento de un 2%, bienvenido será. Yo no creo mucho en los modelos desde arriba. Simplemente desde arriba, buenas infraestructuras, que las físicas muchas ya las tenemos, nos falta el AVE en el corredor mediterráneo, ¿verdad? Así una cuña. Infraestructuras tecnológicas, infraestructuras educativas, un sistema legal estable que dé seguridad y a partir de ahí dejar a la libre empresa que funcione, porque en España se ha demostrado que hay mucha iniciativa empresarial, muchas ganas de acometer proyectos, se está haciendo en nuevos sectores, en sectores de tecnología, en sectores convencionales que se están reconvirtiendo. Simplemente el terreno de juego que sea estable, equilibrado y con los bienes públicos, lo que tiene que hacer el sector público es buenas infraestructuras para que la sociedad civil construya encima de sus fundamentos. Como España y muchas de las empresas turísticas que están aquí somos referentes en el sector, recibimos con muchísima frecuencia visitas de mandatarios, de presidentes o de ministros de muchos países del mundo, ¿no? Y te suelen preguntar qué deberían hacer ellos para poder participar en esta gran industria mundial en el futuro. Yo les suelo decir que ordenación, infraestructura y promoción. Y que además en este orden, porque desgraciadamente nos encontramos en demasiadas ocasiones que un destino sin infraestructura o ordenación empieza a promocionarse y luego las cosas no salen bien,
o que un destino sin ordenación empieza a poner infraestructuras y obviamente no las ponen bien. Y por lo tanto, eso que predicamos para otros países es claramente aplicable al nuestro. Yo creo que nosotros necesitamos cada vez más encontrarnos en un estado de ánimo de equilibrio, ¿no? Yo creo que es fundamental que ni nos volvamos locos en los momentos de bonanza ni entremos en depresión en los momentos de dificultades. Hemos comentado y creo que hay que compaginar el ser optimista con ser exigente. Hay aquí gente con la que trabajo todos los días y que le va a sonar esto, ¿no? Decir, oye, no nos conformemos. Cada día podemos hacerlo un poco mejor. Y si nosotros, que somos más de 30.000, todos y cada uno de nosotros trabajáramos un poquito mejor cada día, las cosas nos irían muchísimo mejor. Si en España, los más de 40 millones de españoles, cada día hiciéramos las cosas un poquito mejor, a este país no hay quien lo pare. Nos estamos acercando ya prácticamente a la parte final. Sí, vamos a dedicar unos últimos minutos a preguntas por parte de alguien del público. Si desea hacer alguien alguna pregunta, que ya vaya indicando a alguna de las personas de la organización que quiera hacerlo, y así mientras también vamos nosotros organizando un poco el tiempo para intentar cumplir con ello. No sé si habrá alguien que levante la mano y desde aquí pues lo vemos más fácilmente. Pero ya acercamos ya para la parte final. ¿Vas a decir algo, Simón? No. Voy a decir que sea una pregunta, ¿no? Nos acercamos ya a la parte final y nos podemos ya focalizar un poco más en el sector turístico. Si me permite, Jordi, dejaré unas dos últimas o una prácticamente última pregunta para Simón Pedro para profundizar un poco en la parte de la empresa, ¿vale? de tu empresa. Pero yo querría antes una valoración un poco global por hacerle un poco los dos grandes bloques, ¿no? Por la parte hotelera, alojativa, una radiografía un poco rápida del momento en el que consideran que nos encontramos. Se ha hablado de burbuja, hemos visto las cifras de la inversión que hemos tenido saneada en los últimos años, y uno de los actores CaixaBank y uno de los protagonistas es Barceló, fusiones y demás. ¿Cuál es la radiografía que hacen desde la parte de alojativa? Y luego iremos a la parte emisora. Bueno, yo creo que el sector turístico ha tenido un comportamiento que le ha venido ideal a la economía española, un comportamiento contracíclico, creciendo en épocas en que otros sectores de la economía española pues estaban sufriendo más los resultados de la crisis. Esto es una muestra de la diversificación, por un lado, y luego de la enorme competitividad, de la diversificación de la economía española y de la enorme competitividad del sector español, del sector turístico. Si no me equivoco, el número 1 en competitividad en uno de los rankings más prestigiosos. Por un lado, yo creo que se ha mostrado la resiliencia del turismo vacacional y la creciente profesionalización del sector y su alta productividad. Y es bueno que el tamaño medio de la empresa vaya creciendo, pero incluso con los tamaños medios actuales es más competitivo que otros y más productivo que otros sectores internacionales, y es una destinación que ha mostrado su fortaleza, lo cual yo creo que explica los flujos de inversión que estamos observando, que tienden hacia la línea correcta de mejorar la calidad de la oferta del sector y de orientar al sector hacia lo que yo creo que tiene que ser su futuro, y humildemente, porque lo conozco, como decía antes a Simón Pedro mientras almorzábamos, yo tengo que ser un poco generalista, ¿verdad? Y me toca y me gusta estar en más de un sector, pero este es un sector especialmente importante y creo que esa orientación hacia la diferenciación, hacia el turismo de calidad, hacia romper la estacionalidad, hacia unir el turismo con aspectos ligados a la cultura, a la historia, aspectos en los cuales en España tenemos enormes ventajas competitivas de partida, pero que hay que trabajarlas para que den resultado. Eso se está haciendo, y ese flujo de inversión que va al sector me parece positivo y sostenible. Es sostenible, Me parece que es sostenible, pero bueno, no nos podemos dormir. Las áreas que compiten con nosotros también se mueven. Yo acabo de pasar el fin de semana en el extranjero, en parte por trabajo, en parte de ocio,
y bueno, hay oferta alternativa también de calidad para lo que es el turismo cultural y el turismo, digamos, más recreacional de playa, pues ya lo sabemos, tiene también competencia fuerte de países emergentes que tienen sus vaivenes, que en algunos momentos flaquean por diversas cuestiones de su equilibrio macroeconómico o geopolítico, pero que luego aparecen con potencia competitiva. Por tanto, tener una oferta de calidad cada vez más ajustada. En el banco vamos en esa línea y yo creo que el sector turístico también va en esa línea, una línea de decir, nuestro cliente lo que quiere más es experiencias, buenas experiencias. Generar con vuestra oferta hotelera, y me consta que lo hacéis, buenas experiencias para que haya repetición, para que haya estancias más largas por parte de la base de clientes. Esa me parece la receta del éxito, pero vamos, el que sabe esto es Simón Pedro, ¿eh? No, yo creo que preguntaba sobre todo por el momento que estamos viviendo ahora y cómo veo las cosas. La situación está un poco más difícil, está un poco más complicada que estos últimos años y yo creo que no va a pasar de ahí. El año 18 fue un poco peor que el año 17, en el que tocamos techo, y yo creo que el 2019 será un poco peor que el 2018. Pero estaba intentando hacer el otro día, y por eso lo estaba repasando ahora mientras Jordi hablaba, los números que hice del impacto que sufrió España desde el mejor año antes de la crisis, que fue el 2007, al peor año de la crisis, que fue el 2009, la caída de visitantes y de pernoctaciones, que a efectos hoteleros es más importante que el de visitantes, cayó entre el mejor año y el peor año, el 2009, un 11%. Si a los mejores datos del sector del 2017 les aplicáramos una caída del 11%, nos estaríamos quedando con los datos entre el 2015 y el 2016, que creo que prácticamente todos estábamos ya trabajando y estábamos disfrutando de magníficos años turísticos. Por lo tanto, yo creo que las cosas están un poco más complicadas, pero que tenemos un colchón altísimo para poder estar muy tranquilos y afrontar el futuro haciendo lo que hay que hacer, como estaba explicando ahora mismo Jordi. Te he de decir que para los que tenemos la visión de conjunto hemos visto otros sectores, sin entrar en detalles, en los cuales a lo largo de los años de la crisis han visto ajustes cercanos al 40%. Por tanto, la situación del sector, vista en perspectiva, de hecho, es excelente. Cabe decir que fue en la época de crisis, Simón Pedro, supongo que coincidirás, que fue el único momento en el que se consideró al turismo el sector estratégico de la economía española. De nuevo parece ser que vuelve a olvidarse, pero en esos momentos se volvió otra vez a considerar el salvavidas de la economía española, o por lo menos así Bueno, esto es también parte del telediario. De nuestro discurso, de que nos tenemos que quejar, entonces hay que quejarse y hay que quejarse de que no tenemos un Ministerio de Turismo, hay que quejarse de que no nos prestan la suficiente atención, pero la verdad es que sin duda el sector turístico ha sido absolutamente fundamental en llegar a la España a la que hemos llegado, que el sector turístico español hoy no solamente vive del turismo extranjero, sino que también vive del consumo español, lo cual es una fortaleza extraordinaria para nuestra actividad, y que yo creo que hay muchísimos más argumentos a favor de que esta actividad seguirá creciendo, y lo que ocurre es que, como todo en la vida, pues habrá ganadores y perdedores, ¿no? Y habrá un hotel de tercera línea en un destino vacacional de los años 60 que haya quedado obsoleto y no tenga salida, pero surgirán nuevas oportunidades de negocio en el turismo urbano, en el de interior, en el de la cultura, en el de la historia. Por lo tanto, España tiene una capacidad de crecimiento todavía en el sector turístico que va mucho más allá del vacacional, aunque en el vacacional seguiremos siendo un jugador clave en
en Europa, por supuesto, y en el mundo. ¿Y cuál es la visión, Simón Pedro, que tienes, o que tiene concretamente, de los movimientos en el ámbito hotelero? Hace tiempo le escuché hablar de fusiones, antes de que se hablara de la vuestra... Hombre, yo no puedo hablar mucho de fusiones. La última vez que planteé una me dieron calabazas, entonces, joder... Precisamente por eso. Si fueras americano dirías que lo primero para triunfar es fracasar. Sí, lo que pasa es que a nadie le gusta, ¿no? O sea que... Seguro que la siguiente sí. Ojalá. Nosotros estábamos, seguimos estando convencidos de que si decides empresarialmente, porque tan extraordinaria puede ser una empresa turística, una empresa hotelera mediana o grande como una pequeña, o un hotel familiar, gestionado por la familia o gestionado por gestores profesionales. Tan extraordinaria puede ser esa actividad empresarial como otra en la que uno decide que su proyecto empresarial pasa por tener más tamaño, seguir creciendo, dar más oportunidades profesionales al equipo que está contigo, dedicar el máximo porcentaje posible de tus resultados a reinversión. Nosotros estamos convencidos de que el tamaño empresarial es importante, de que genera eficiencias operativas y diversifica mejor nuestro riesgo empresarial, que nos genera mayores beneficios, y nosotros vamos a estar en eso. Y seguiremos... Hemos leído concretamente en Italia que hablas de 1.000 millones de euros de inversión, no en Italia, en un medio italiano. Sí. 1.000 millones de euros de inversión en futuros años. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aparte de no pedir un préstamo a CaixaBank, por lo visto, ¿no? No, ¿Sí? mañana firmamos un crédito con CaixaBank, gracias a Dios, y con él vamos a poder hacer una adquisición en España. Y nosotros estamos en un momento feliz de resultados, estamos en récord de resultados económicos, estamos generando 350 millones de euros de EBITDA y no tenemos deuda financiera neta. Entonces nosotros en los próximos 3 años, de forma natural, tenemos que invertir esos 1.000 millones de euros y además todavía no estaríamos utilizando endeudamiento para ese crecimiento. Nosotros tenemos que hacerlo, vamos a buscar las oportunidades. Probablemente muchas de ellas vayan a estar fuera de nuestro país y en eso estamos. Y para terminar esta ronda tuya particular, el emisor, que también jugáis un papel determinante en la industria española, ¿cuál es la valoración que haces? No te preguntaré por la venta. No, vamos, de hecho lo iba a decir. Nosotros queremos ser una compañía hotelera. Tanto es así que ya el año 2000 vendimos todos nuestros negocios no hoteleros. Por las circunstancias que ocurren en la vida, recuperamos esa actividad. Estamos encantados de haberla recuperado. Estamos todavía más felices de haberla sido capaz de desarrollar con un gran equipo al frente de ella. Que una parte de él está aquí esta tarde. Y nosotros... queremos ser hoteleros y eso implica que no vamos a ser agentes de viajes en el futuro. La venta tan cacareada que se ha estado planteando estos últimos meses no se materializó y nosotros a lo nuestro, que es seguir creciendo, seguir desarrollando una empresa mejor para que cuando llegue la oportunidad la podamos desinvertir en las mejores condiciones posibles. Y ya para terminar, porque sí que estamos fuera de tiempo, una última pregunta un poco genérica. ¿Qué es, para este periodo que nos viene por delante, el mensaje que les gustaría lanzar a las empresas, aunque más o menos ha quedado implícito en algunas de las intervenciones, a las empresas turísticas españolas que están afrontando este cambio de ciclo a día de hoy? Y ya es la última para Bueno, el mensaje, como bien dices, puede haber algo de reiterativo, pero me gustaría poner el acento. Yo creo que el ejemplo de Barceló es claro. Desde la perspectiva de CaixaBank, quiero hoy certificar, ¿verdad?, nuestro compromiso con el sector. Le dedicamos atención, esfuerzo, recursos. Creemos en el sector, creemos un sector que va a ir a más,
que en España tiene empresas de gran calidad, líderes internacionales, de diversos tamaños, que escogen, y eso es sano, estrategias distintas. Algunas, como Barceló, apuestan por un determinado segmento y por un crecimiento. Otras tienen estrategias que también pueden ser muy válidas en función de su especialización y su diferenciación. Vamos a apoyarlas porque la manera de hacer negocios en CaixaBank es estar al lado del cliente. Somos un banco de relación, no un banco de transacción. Es decir, nosotros no hacemos una operación y luego nos vamos a casa. Hacemos una operación, luego otra, los tiempos son buenos, hacemos operaciones, los tiempos son más difíciles, aunque en este sector no hay muchos tiempos difíciles, por lo que voy viendo. Duran poco. No todo hay. Pues nosotros estamos al lado de la empresa, en las verdes y las maduras, y este es nuestro compromiso. Al sector lo veo bien orientado al medio plazo, un sector que además la demanda va a ir a más conforme los mercados emisores gozan de mayores poderes adquisitivos. Simón Pedro, para terminar. Bueno, yo solamente me atrevería a añadir, a animar a todos a la internacionalización. Este es un sector global, es un sector en el que España sabe, los españoles sabemos, las empresas españolas saben, los trabajadores de este sector triunfan en el mundo y por lo tanto tenemos una oportunidad no solamente de hacer de nuestro país un destino de éxito en el mundo, sino de hacer de nuestras empresas de éxito en el mundo, y yo os animo a todos de que los que no lo hayáis hecho todavía, que cada vez son menos, lo hagáis porque hay espacio para todos fuera de España. Pues muchas gracias, Simón Pedro, muchas gracias, Jordi, por acompañarnos esta tarde. Esperamos de verdad que haya resultado interesante. Os animamos ahora a tomar un café en este coffee break de 20 minutos, media horita, y continuamos después con las dos mesas que vienen. Muchas gracias, de verdad. Gracias.